Muy buenas a todos, soy el maestro Fidel de Pablo Díaz Miño y estamos en un nuevo vídeo para el canal de Estrategia Contratáctica. En el día de hoy vamos a analizar la partida del día entre Gukes-D y Alireza Firouzja en la penúltima ronda del torneo de candidatos. Y es que Gukes-D ha sido muy superior a Firouzja y lo ha demostrado en el final. Y con esto se ha puesto en primera posición en el candidato, es decir, podríamos estar presentes al posible campeón del mundo siendo del 2006. Es decir, es que tiene 17 o 18 años. La partida ha sido impresionante. Ha sido E4, E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5. Jugando una apertura española o Ruy López, que la hemos visto mucho en este candidato. Firouzja le ha respondido con caballo F6. Bueno, antes de nada, Firouzja ya no se juega nada ni antes de la ronda, porque le está saliendo bastante mal el torneo. Y entonces estaba pues jugando sin más. Pero Gukes-D estaba igualado a Nepomniachtchi y a Nakamura. Así que tenía muchos nervios encima. Y encima ahora se han ido en la lucha Caruana, que le ha ganado a Prangananda. D3 y alfil C5. Bueno, aquí podía... aquí Gukes-D podía jugar la variante principal con enroque corto, que lo hemos visto en otras partidas, con caballo por E4, D4 o torre 1, que son las variantes principales, y hubiese sido una posición muy interesante. Pero Gukes-D ha querido aguantar las piezas para intentar conseguir así un poco de más tensión en la partida. Él no quiere tabla, quiere ganar. Entonces juega D3, defendiendo el peón de E4, y aparte no ofrece ningún tipo de cambios. Entonces Firouzja juega alfil C5, jugada lógica, saca la pieza al centro, una buena diagonal, y enroque corto, jugada principal. Entonces aquí Firouzja le ha respondido con caballo D4. Podría ser también interesante jugar con D6. Por ejemplo, enroque parece una jugada lógica, pero ya alfil por C6 y D por C6 el peón está cayendo limpio. ¿Por qué? Porque en este tipo de posiciones muchas veces se hace alfil por C6, B por C6 y caballo por E5, pero las negras siempre tienen dama D4 que atacan el caballo D5 y el peón D4, pero el peón ya está defendido, entonces ya ese tema no vale. Entonces por eso ha decidido jugar caballo D4 fuerte, buscando un poco el cambio de pieza. Bueno, aquí ahora mismo no podemos capturar en E5 ya que nos cae la pieza. Entonces tenemos varias jugadas. Por ejemplo, alfil C4 lógica, ¿no? Es decir, quitamos el alfil y bien. Alfil A4 parece lógica, pero no tanto, pero también está bien. Pero la jugada que ha jugado Gukes es caballo por D4, muy interesante. Alfil por D4 y caballo D2. La idea de caballo D2 es decir, nosotros hemos cambiado el caballo de F3, que hace una función maravillosa ya que ataca B5. Entonces ya que lo hemos cambiado, intentamos traer el otro caballo hacia F3, que es donde estaba el anterior. Aquí el plan de las negras es básicamente, puedes buscar el mismo enroque, intentar buscar algún C6, tirar un D5, jugar con D6, meter el peón hasta A3, cosas así. Y para las blancas, por ejemplo, me parece muy interesante jugar con C3, expulsar ese alfil, traer la torre y meter un alfil en E3, sería un plan muy interesante. Y otro plan que también me gusta bastante, viendo las posiciones, jugar con rey H1 y tirar F4. Una idea temática de este tipo de posiciones. Pero aquí las negras han jugado C6 y alfil C4. Jugada lógica, expulsando al alfil. Por ejemplo, si una jugada como enroque también podría haber sido muy normal. Pero aquí Firouzja ha decidido jugar con C6 y alfil C4. También podría haber sido lógica alfil A4, y la verdad es que me gusta bastante. Pero alfil C4 parece que se está poniendo a tiro de D5, ¿no? Pero es que la idea es que aquí, tras E por D5, C por D5, las blancas quedan muy bien, ya que alfil B5 jaque, alfil D7, alfil por ejemplo, dama por, ¿no? Parece lógica. Y caballo F3 y las blancas tienen ventaja, ya que estamos tocando el punto D4. Si por ejemplo enroque corto hacemos C3 y el alfil se retira y cae 5. Es decir, por ejemplo, alfil B6, alfil C5, por ejemplo, caballo por E5. Entonces la idea es que al estar tocando D4 y E5 a la vez, y por ejemplo las negras hubiesen jugado aquí, no sé, dama C7 para evitar que caiga E5 haciendo C3, pues la idea es que tenemos caballo por D4. Y tras E por D4, torre 1 jaque, la ventaja se ve. Es decir, vamos a sacar el alfil por E5, le hemos quitado el enroque, la dama está activa y es clara ventaja. Aparte, si aquí tras caballo por D5 podemos jugar simplemente una jugada como dama H5 agresiva o H3 incluso, me parece de lógica. Y la verdad es que la posición es bastante sana. Estamos jugando con C3, D4, torre 1, consiguiendo muy buena posición. Alfil C4, juegan con D6, jugada más tranquila y lógica. Y C3, alfil B6 y alfil B3.
Si os dais cuenta, tenemos una posición muy simétrica, pero que muy simétrica. De hecho, si las negras hacen enroque y las blancas caballo F3, estamos en la misma posición, pero las negras tienen un turno de más. ¿Por qué tienen un turno de más? Porque el alfil ha hecho alfil C4 y alfil B3, que ha perdido como un tiempo, por así decirlo. Entonces alfil B3, A5. La idea de A5 es tirar A4, meter A3 y expulsar este alfil. Y la verdad es que es bastante molesta. Pero entonces aquí Guques ha hecho la fuerte jugada caballo C4. Por ejemplo, podría haber jugado con A4, ¿no? Es decir, que yo pienso que es muy lógica. Pero claro, este tipo de jugada al final va a tender más a las tablas. ¿Por qué? Porque es muy simétrico. Es decir, si por ejemplo las negras se enrocan, es que en algún momento Guques tiene que desequilibrar, ¿no? Entonces pues ha hecho caballo C4, ¿para qué? Para desequilibrar un poco. Por ejemplo, si hace A4, ya de repente tenemos la fuerte jugada. Bueno, ahora mismo se está cayendo el peón, alfil por A4. Entonces A4 no la puede hacer. Pero si por ejemplo hace enroque corto, ¿no? Que es una jugada muy floja. ¿Por qué? Porque caballo por B6 y dama por B6 ya hemos conseguido pareja de alfiles. Y por ejemplo aquí podemos jugar con alfil G5, rey H1, F4, D4, pasar la dama. Bueno, ahora mismo no porque está el alfil, pero incluso pasar la dama por G3 y conseguimos muy buena posición. Entonces, evidentemente, Firouzja no ha dado la pareja de alfiles, ha jugado con alfil A7, jugada muy lógica. Y ahora aquí las blancas han jugado con A4, con caballo E3. Pensaba que habían jugado con A4. Claro, A4 sería muy lógica aquí también, pero claro, lo mismo que antes. Es decir, llegamos a posiciones muy simétricas. Entonces muchas veces cuando quieres jugar a ganar, tampoco tienes que hacer tanto las mejores. A lo mejor tienes que hacer jugadas que no son las mejores, pero desequilibran un poco más. Cuando el único resultado que te vale es ganar, te arriesgas más. Es decir, te la juegas más a perder, pero bueno, tienes más posibilidades de ganar. Entonces caballo E3, jugada que no es tan precisa como podría ser A4, pero que ya da chances a que pueda ganar o perder. ¿Por qué? Porque ya de repente está buscando la casilla F5 con el caballo, pasar la dama y tener buenas ideas con esta, incluso H3 y caballo G4 para buscar cambios de pieza y atacar el enroque. Entonces muy interesante. Aquí Firouzja ha jugado enroque y dama F3. Dama F3 con la idea de apoyar la casilla F5. Entonces aquí llegamos a una posición que la verdad es que está muy igualada y han jugado muy preciso por ahora. Y entonces juega D5, rompiendo, lo que es lógico, ¿no? Rompe. Bueno, por ejemplo, os podéis preguntar qué pasa si E por D5, ¿no? Tú dices, coño, C por D5 y me quedo con peón de más, ¿no? Y es lo que parece. Claro, es que aquí contra E por D5, Firouzja había calculado la fuerte jugada A4. Y quedan con mucha ventaja. Alfil por A4 sería un error garrafal. ¿Por qué? Porque la torre está atacando al alfil, si os dais cuenta. Entonces alfil por E3 y tras alfil por E3, claro, porque para recuperar la pieza, torre por A4. Entonces alfil por A4 no puede hacerla. Única cuál es, o alfil C2 o alfil D1. Por ejemplo, alfil C2 es la más lógica, ¿no? Y ahora tras C por D5 las negras quedan muy bien. Un fuerte centro. Entonces aquí por eso no ha capturado en D5 y ha hecho primero alfil C2. ¿Cuál es la idea de alfil C2? Por ejemplo, que si se queda quieto, por ejemplo, tipo torre D1, le viene A4, con la misma idea, es alfil por A4, alfil por E3. Entonces dice, mira, voy a hacer una profilaxis, que es en ajedrez, es decir, me quito ante la amenaza del rival que viene con A4, como el rival me va a hacer A4 en la siguiente jugada lo más posible, pues mira, yo me lo quito. Y ya está ganando un tiempo. Y una jugada muy interesante. G6, jugada buena. Firouzja gastó en esta jugada 17 minutos, que no está nada mal, pero la verdad es que es una jugada muy lógica y muy interesante, ya que está quitando la casilla F5 para el caballo, pero por otro lado, cuidado, está debilitando las diagonales, las casillas negras. Por ejemplo, mi alfil de casillas negras va a G5 y de repente le clava, y el alfil de A7, que es el de casillas negras, está en la otra punta del tablero. Entonces una jugada de doble filo. Aquí juega torre 1, jugada muy lógica, a por el centro, es decir, ante posibles cambios en D5 siempre puedo quitar el caballo, caballo F1 y de repente la torre está activa. Alfil E6, desarrolla, cambia y H3. Muy lógica. ¿Por qué? Le está evitando algunos alfiles E4, que ahora mismo no puedo hacerlo, pero en algún momento sí. Después está dando pie a algunos caballos E4 para hacer un cambio de pieza. Por ejemplo, imaginaros que hace, por ejemplo, torre C8, caballo E4, ahora mismo no sería muy lógica, porque está dando la pareja de alfiles. Pero si por ejemplo las negras en algún momento, la pareja de alfiles no, sino que está dando mucho centro a las negras, pero que si en algún momento de repente quitan el caballo, pues a lo mejor sí sería interesante hacer caballo G4, ya que las negras no pueden hacer alfil por G4, ya que las negras estarían dando la pareja de alfiles.
Entonces, alfil E6, E por y H3. Jugada muy lógica. Y torre 8, pieza al centro. Y ahora aquí ha hecho la fortísima jugada alfil A4. Y es que es la primera de máquina, ¿no? Me parece muy buena, ya que está molestando a la torre. Aparte, el alfil está bien colocado ahí, ya que no puede ser expulsado por ninguna pieza. Por ejemplo, una jugada como alfil D7, simplemente alfil por, dama por. Bueno, ahora mismo está cayendo el caballo, entonces caballo por. Y ahora, por ejemplo, caballo G4. Y me parece muy fuerte la posición. Entonces alfil D7 parece ilógica. E4, jugada fuerte. Si por ejemplo hubiese hecho torre 7, cae el caballo. Entonces parece que única jugada o E4 o caballo D7, pero tras caballo D7, caballo por D5 y parece un lío de locos, ¿no? Alfil por, dama por y caballo C5 y no sé bien lo que está pasando. No es claro. Ya que dama por, torre por, cae el punto de D3, alfil F2, parece muy igualado. Pero aquí Firouz ha metido E4, jugada fuerte, D por y dama E2. Y ahora las negras se han hecho torre 7, pasando la torre en algún momento por C7. Y la verdad es que la posición de las negras, la verdad es que me gusta mucho. Incluso ahora mismo me quedaría con negras. Entonces ha hecho caballo F1, buques D, una jugada muy buena y muy de profesional. Está una pieza muy bien colocada en E3, incluso con casillas como C4, E5, y coge y la quita de ahí. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que alfil G5 puede ser una jugada interesante. Los cambios de pieza para las blancas interesan si las piezas de las negras son mejores que las de las blancas. Por ejemplo, este alfil de A7 es muy molesto. Y este alfil de 3 parece, de C1 parece que no hace nada. Entonces alfil de 3 puede ser interesante, buscando ese cambio de alfil y quitando el alfil de casillas negras del negro, que es muy bueno. Después encima la idea de caballo F1 también puede ser en algún futuro pasar caballo G3 y tocar E4. Estamos jugando contra ese peón. Entonces aquí las negras juegan dama C7, jugada lógica, y alfil B3. ¿Cuál es la idea de alfil B3? Es que si por ejemplo alfil G5 o alfil E3, por ejemplo, no sé, alfil E3, venga. La idea es que alfil C4 es muy molesto. Esa es la idea de dama C7. Entonces, ¿qué hacen las blancas? Alfil B3 para evitar ese alfil C4. Y Firouz juega muy fuerte con A4. Alfil por, torre por. Y aquí las blancas juegan con alfil E3, buscando el cambio de pieza. Y vamos a llegar a un tipo de final de dama y dos torres y caballo. Pero sobre todo la diferencia que hay en la estructura de peones. Aquí las blancas tienen 3 peones y aquí otros 3. Y las negras tienen 4 peones y aquí otros 2. Y eso es lo que quiere Guqués, desequilibrar la posición. Es decir, a lo mejor pierde, pero tiene también muchas posibilidades de ganar. Y es que lo que quiere él es ganar, porque a él quedar segundo en este torneo no le vale de absolutamente nada. Él lo que quiere es ganar el torneo para ser el candidato a campeón del mundo. Entonces tiene que arriesgar. Las negras juegan A3, jugada muy fuerte. La verdad es que Firouz está jugando de locos. C4. La idea de C4, ¿cuál es? Pues básicamente, si yo por ejemplo me quedo quieto, no sé, torre de 1, la idea es que como que las blancas aquí están jugando, porque por ejemplo aquí no veo el plan de las blancas. Entonces aquí la idea de C4 es intentar pues buscar algún B3 y tener esta estructura muy fuerte. Y si por ejemplo C por B2, dama por B2, de repente las blancas tienen mucha actividad con torre B1, pasando la torre, metiendo un peón en C5 en algún momento. Entonces la idea de ese C4 es ya crear problemas. C4 y caballo H5. Caballo H5 buscando la casilla F4, muy lógica. Entonces juega G3 con la misma idea que G6. Evitar el salto en F4. Si por ejemplo las negras hacen alfil C5, jugada lógica, y B3, fijando la estructura de peones. Entonces aquí las negras jugaron con F5 y una posición muy delicada, porque de repente las negras se están lanzando con todo esto, el caballo, la dama, cuidado apuntando, en algún momento hay sacrificio, ¿sabes? Es decir, por ejemplo, si caballo de 2, caballo por G3 en algún momento puede ser, es decir, de hecho ahora mismo no sé qué pasaría, caballo por F por, dama por G3, si rey F1 me como un E3, no, si rey F1, alfil por E3, dama por E3, y la posición, cuidado, ¿no? Es decir, dama H4 y de repente F4, dama por H3 y trayendo la otra torre. Yo no sé aquí... No lo veo nada fácil, ¿eh? De hecho, aquí las negras me gustan incluso más, ¿eh? Es que el caballo este es un 0 a la izquierda, ¿eh? Entonces, claro, las blancas tienen que tener cuidado, no pueden quitarse caballo. Entonces han hecho la jugada alfil por C5, liberados un poco, dama por y torre de 1, trayendo las piezas al centro.
Aquí Firouzja ha jugado con torre F8. Si las negras se quedan quietos, por ejemplo, no sé, rey G2, F4 lo está matando, ¿no? Y está pasando la dama G5, comiendo G3 de peón, de caballo y de dama. Y de repente la torre está activa, otra torre está activa. De repente las negras están fundiendo. Entonces aquí ha hecho torre D5 pulsando la dama. Y cuando dama E7 ha hecho la fortísima jugada F4. Y la verdad es que es una jugada muy buena, ya que evita el F4 del rival. Y aparte, en algún momento puede buscar ideas como G4. Caballo F6. Torre D2, quitando la torre, G5 y caballo E3. De repente las negras están arriesgando y yo no sé si es del todo bueno, porque ahora de repente ese G5 deja muy débil ese peón. En algún momento puede pasar la torre por D5, la dama por H5 y de repente este peón con el caballo, la dama y la torre puede ser muy débil. G por y dama F7. La idea de dama F7, pues intentar buscar un dama F6, un caballo H5, buscando temas en F4. Y Guques jugó rey H2 muy fuerte, trayendo las torres y la dama a la columna G, que es donde van a jugar las piezas. Jugó caballo H5, tocando F4 y dama F2 defendiendo, simple. Torre G6 y torre D5. Lo que decíamos, ahora de repente la torre y el caballo, es que este punto más bien es débil, ¿no? Bueno, de hecho es que es débil. Caballo G7 defendiendo y ahora de repente me gustan más las blancas. Y ahora aquí Guques jugó con torre D1. ¿Cuál es la idea? De repente meter un torre D7. Y jugó con torre H6 y ahora si torre D7, que parece muy interesante, dama H5 es molesta. Porque así ahora dama G3, torre G6, dama F2, torre H6 le está repitiendo, dama G2, torre G6 y si dama F1, que parece lógica, ahora dama F4 puede ser muy molesta, seguido de caballo H5, de dama G3, de dama por F4. Y entonces como Firouzja no quería, como Guques D no quería complicaciones, jugó con torre G1. ¿Cuál es la idea de torre G1? Que si dama H5 ahora te meto la torre. Entonces aquí jugó con torre G6 y Guques aquí jugó muy profesional. Hizo torre D1 en la jugada 40 para que le den los 30 minutos y cuando torre H6, torre G1 de nuevo repitiendo y cuando torre G6 no juega tablas. Esto lo hacen muchos profesionales. Ahora le cambia. Y la idea es que ha ganado 3 jugadas y eso le ha dado 30 minutos porque como ya sabéis en el candidato a los 40 minutos hay un control de 30 minutos. Entonces con esto le dan media hora y simplemente ha llegado a la misma posición. Dama H4, la idea muy agresiva y de ganador total, trayendo una dama muy activa que en algún futuro puede ir a H6 o incluso a G5 cuando se cambien las torres. Torre por, rey por y rey H8. Jugada dudosa. Sí, jugada muy dudosa según la máquina, pero que no es nada clara. Es decir, yo también la hubiese hecho. Es decir, me parece una jugada muy lógica trayendo la torre. Pero es dudosa ya que tras rey F2 y torre G8 también dudosa, las blancas quedan muy bien con dama H6. Y es que la idea es que las negras no se pueden mover. Ya que si por ejemplo otra jugada como por ejemplo, no sé, torre B5. No, torre B5. Ahí sí la hago. Torre B5, la idea es que dama G6 empieza a ser molesta, porque de repente está quitando el caballo, pasando el caballo de 4, metiéndolo en F3, tocando F4, pasando la dama G1 con la torre, y es molesto. Entonces la idea de dama H6 es evitar que la dama pase a G6, o que caballo E6 y dama G7, está evitando todos esos temas. Pero aquí hizo dama G5, también dudosa por parte de Guques, y es que ya se nota que tienen menos tiempo. Y es que resulta que aquí las negras tienen caballo E6 y tras dama por F5, dama G7 fuerte, y es un auténtico lío. De repente la dama en B2, la dama en G1 y el rey en pelotas. Y es verdad que dama E5 parece que cambia la dama, pero no es claro. Dama por, si por ejemplo peón por, torre F8, jaque, rey E1 y pasamos la torre. Y de repente, cuidado, ¿no? Es decir, estamos comiendo, este peón de A2 y el peón de A3 corre, ¿eh? Pero es que si por ejemplo torre por E5, de repente caballo por F4, torre por caballo por H3, no me parece nada claro este final. Entonces, claro, esa idea era muy interesante por parte de Firouzja, pero jugó dama G6 muy floja. Es decir, este error yo pienso que no lo puede cometer Firouzja con el nivel que tiene. Es decir, es que dama por, peón por, tal y como jugó, y torre D6 me parece plan ganador, ¿eh? Es decir, estamos haciendo torre B6, tocando el punto B7, y después en algún momento vamos a tirar B4, B5, C4, C5, C6, y es que no veo nada, ¿no? Aquí jugó con torre 8, una idea interesante, torre por G6 y caballo E6. Y la idea ahora es que estás capturando en F4, pidiendo un caballo en D4.
Pero aquí Firouzja, es decir, Guqués jugó con caballo de 5 defendiendo y Firouzja jugó con caballo de 4. Y la única preocupación que tienen las blancas es que este peón corra, ¿no? Que de repente con el caballo y la torre. Pero simplemente torre B6 es que no puede correr. Por ejemplo, si E3, que no fue partida, pero podría haber sido. Simplemente caballo por E3 y ya está. Y esto hubiese sido torre E4, caballo de 5, torre 2, rey G3 y torre por A2. Pero aquí las blancas, torre por B7, están totalmente ganadas. Por ejemplo, una jugada como torre A1 para ir a coronar, caballo F6, el temita del mate. Y las negras rinden. Entonces esta idea no vale. Y entonces Firouzja jugó con caballo C2, intentando molestar un poco a Guqués. Y es que la idea es que si por ejemplo la jugada intuitiva que haríamos todos los humanos como rey E2, por ejemplo si caballo de 4, casi que te estoy repitiendo, ¿no? Porque rey E3, caballo C2 y de repente rey D2 te meto de 3, ¿sabes? Y ahora no está en claro, porque ahora si rey por C2, E2 pierde. Y entonces caballo por E3 y de repente hemos perdido una pieza. Entonces hay que tener cuidado, ya que caballo de 4, si rey F2, otra vez de nuevo E3. Bueno, no, claro, E3 no, porque sería la misma que hemos visto antes, sino que ahora haría otra vez caballo C2 y estamos repitiendo. Entonces aquí las blancas tienen que jugar con precisión. Y la jugada fortísima es torre por B7, que la hizo Guqués en la partida. Y la verdad es que este tío tiene una sangre fría porque, coño, es decir, está jugando el ser campeón del mundo, porque si ganas esta partida tienes las posibilidades de ganar el candidato y después te toca contra Diliren. Entonces meter torre por B7 no es nada fácil. Y la idea es que si por ejemplo E3, que no fue partida, pero la idea es rey E2, caballo de 4 y rey de 3 finísima. Y parece que las blancas están perdiendo tras E2, pero es que caballo F6 es mate. Y no pueden pararla. La única jugada sería torre 3 según la máquina y rey por D4 rindes. Por ejemplo, torre por H3, evitando el mate, pero ahora viene torre E7 y es 1-0. Entonces, Firouzja aquí jugó con torre 6 para evitar ese caballo F6, que es una idea muy interesante, pero es que ahora torre 7, cambiando las torres, torre H6 y C5, ganando la partida prácticamente. Se hicieron un par de jugadas más, jugó con caballo de 4 para evitar C6 y jugó B4, jugada muy fina. Por ejemplo, una jugada como rey G2 hubiese sido ya un pelín rara, porque aquí torre G6 molesta, ¿no? Y si rey F2 de repente torre H6, bueno, y tiene que hacer otra vez B4, pero no es tan claro, ¿eh? Entonces tiene que jugar B4 fina, torre por rey G2 y torre H6. Y ahora jugó torre B7 con la idea de traer el peón a B5 y buscar C6, B6, ya que B5 no podía hacerle ya que estaba el caballo. Rey G8, B5, rey aquí y B6. Claro, C6 gana seguramente, ¿no? Pero ya es complicarse, caballo por, peón por, torre por, y es ganas de jugar este final, que va a ganar 100%, pero ¿qué hace? B6, con la idea de pasar la torre y tumbar el peón hacia B8. Torre G6, rey F2, torre H6 y torre C7, jugada muy fina, buscando B7 y B8 dama. Torre H2 y aquí se da una posición que la verdad es que me hace mucha gracia, porque aquí de repente si las blancas hubiesen jugado rey E3, hubiese sido caballo C2 mate. Pero claro, eso es imposible que ocurriese. Entonces torre H2 y rey G3. Y aquí las negras rindieron. Por ejemplo, una jugada como torre B2, B7 simplemente, y ahora estamos haciendo torre C8 y B8 coronando. Y es 1-0. Entonces tras esta partida, Guqués se ha puesto en primera posición y hoy tenemos la última partida y a ver cómo acaba esto. Ojalá gane, la verdad yo estoy con Guqués y si gana la partida se pondría en primera posición y retaría a Diliren. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, no olvidéis suscribirlo, darle a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y muchas gracias.